Bienvenidos otro día más a la Escuela de Arte a mano alzada. En el vídeo de hoy vamos a volver a tratar una técnica bastante popular entre todos vosotros y entre los que yo me incluyo, y es la técnica del pastel. Sin embargo, la clase de hoy va a ser un poco distinta a la que realizamos hace unos días y hoy nos vamos a centrar en el aspecto de la fabricación de las propias barras de pintura pastel. Hoy empezamos una nueva serie de vídeos en las que os enseñaré a hacer distintos materiales, tales como el óleo, el acrílico, así que vamos a ponernos la ropa de trabajo y vamos a empezar con ello. Os informo a los que sois nuevos en el canal y os recuerdo a los que me soléis ver todas las semanas que durante el vídeo se producirá algún cambio en mi aspecto o en el entorno en el que estoy y os planteo ese reto de agudeza visual, a ver si sois capaces de descubrir ese cambio, me lo ponéis en comentarios, por favor. Además, intenta aguantar hasta el final del vídeo porque iré contando algunos consejos bastante interesantes. Si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete, que me va a ayudar a poder seguir haciendo estos vídeos. Dale a like al final del vídeo si cuando acabes de verlo te ha gustado y además compártelo con quien creas que le pueda interesar. Empezamos con esta nueva serie de cómo lo hacen. Como veis me he puesto el mono, así que nos vamos a poner a currar. ¿Qué vamos a utilizar básicamente en el ejercicio de hoy? Pigmento, polvo de creta, leche desnatada, alguna espátula y este disco de los planetas. Tradicionalmente los artistas siempre han tenido que fabricar sus propios materiales. Hasta que no empieza la industria de las bellas artes y abren GECO, por ejemplo, pues los artistas tenían que buscarse la vida y, bueno, siempre ayudados normalmente por asistentes, los que podían permitírselo, todos los materiales eran de fabricación casera. De esta forma se genera un conocimiento increíble durante muchos siglos, con grandes teóricos como Cennino Cennini y muchos otros, que nos van a ir dejando tratados maravillosos sobre la elaboración de las pinturas, la preparación de los soportes, en fin, todo lo que rodea la práctica artística. Esto, por supuesto, a día de hoy ya no es necesario porque podemos comprar materiales de una elaboración a la que no vamos a llegar nosotros si los hacemos de forma casera, pero es verdad que si nos los fabricamos nosotros mismos vamos a ser capaces de hacerlos a nuestro gusto, dependiendo de lo que queramos conseguir con ellos luego en nuestros trabajos, y además es una parte bastante divertida del trabajo del pintor o del artista. Yo siempre digo que fabricar nuestros propios soportes y materiales ya es pintar. La actividad de la pintura comienza en la elaboración de los propios materiales. Este primer vídeo correspondiente a esta serie en la que vamos a fabricar nuestros propios materiales la vamos a dedicar al pastel. Más concreto, vamos a hacer barras de pastel. El pastel, como ya os dije en algún otro vídeo, que os dejaré por aquí el enlace para que lo veáis si no lo habéis visto, es la técnica más directa que existe en las bellas artes. Su composición es básicamente pigmento de forma casi exclusiva. De esta forma, los colores que se van a depositar en seco sobre la superficie van a tener su máximo brillo y luminosidad. Cualquier otra técnica que tiene que secar y generar una película va a variar el resultado de ese color. Pero además, su elaboración es muy sencilla. Aquí podéis ver algunos ejemplos de pigmentos. Esta es la base de cualquier pintura. Cualquier pintura será un pigmento más un aglutinante. Este aglutinante lo que va a hacer es una sustancia viscosa o pegajosa y que seca. Entonces, una pintura no va a ser más que algo que da color, seca y genera una película al secar. En este caso, como es una técnica ya seca, ni siquiera va a generar una película que seque. Simplemente va a ser pigmento depositado sobre el soporte. Pero claro, el pigmento, como veis, es polvo. Entonces no podríamos sujetarlo para poderlo aplicar. Para eso vamos a usar una pequeñísima proporción de aglutinante en la elaboración de los pasteles, simplemente para poder sujetar a esas barras y que no se nos deshagan en las manos. Podríamos hacerlo directamente con pigmento más el aglutinante, pero es cierto que suele añadírsele también un pequeño porcentaje de material de carga. Ese material de carga en el caso de los pasteles suele ser piedra pómez, mármol, blanco de China, pero generalmente, y el que nosotros vamos a emplear en este caso va a ser polvo de creta o blanco de España. El nombre químico sería carbonato cálcico, puedo decir hasta la fórmula CaCO3. Y simplemente con el material de carga más el pigmento y ese aglutinante tendremos nuestro pastel. En el caso del aglutinante para las barritas de pastel podríamos utilizar distintas cosas. El más habitual y el que se suele utilizar en la fabricación industrial de estas barras es la goma de tragacanto. También podríamos utilizar metilcelulosa, que es la cola de empapelar de toda la vida, de pegar papel. O en el caso de hoy, por no complicarnos demasiado y hacerlo de una forma mucho más casera, vamos a utilizar
leche desnatada. Las proporciones de todos estos potingues que tendremos que mezclar en la elaboración de nuestras barritas de pastel pueden variar, ya que los pigmentos, dependiendo del pigmento que usemos, tendrán una capacidad hidroscópica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que absorbe más o menos la humedad del aglutinante. Tendremos que utilizar un porcentaje de aglutinante u otro. Pero básicamente, y por no complicarnos demasiado, se podría decir que las medidas serían un 2% de aglutinante, un 18% de material de carga y el resto, el 80% de pigmento. También podríamos hacerlo solo con pigmento, como os he dicho antes, y aglutinante. Además, esto al final lo vamos a hacer un poco a ojo. No nos vamos a poner tan técnicos, no es necesario. Consejo número 1. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, el pastel es una técnica seca. Por lo tanto, a la hora de mezclar colores vamos a tener que hacerlos de una forma especial. Podríamos mezclarlo de una forma física, mezclando realmente el color sobre el papel. Primero aplicaremos uno, luego aplicaremos el siguiente color y simplemente tendremos que mezclarlos. Esta mezcla la podremos hacer con el dedo directamente o utilizar un difumino, un bastoncillo de los oídos. La otra forma de mezclar es la más recomendable y es una mezcla óptica. Por medio de la yuxtaposición de dos colores distintos o más, conseguiremos que en el ojo se nos forme un color nuevo. Pero sobre el papel los dos colores están por separado. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Simplemente cogeremos nuestro pigmento. Yo en este caso voy a utilizar un pigmento tierra siena tostada. Con una medida cualquiera, por ejemplo estos vasitos nos pueden servir, vamos a calcular las proporciones. Hemos dicho que vamos a necesitar como un 20% de polvo de creta y un 80% de pigmento. Así que lo que vamos a hacer es coger 4 vasitos de pigmento y uno de creta. Y 4. Ahora cogeremos un vasito limpio y añadiremos la proporción de creta. Veis que yo he colocado encima de la mesa un acetato bastante grueso, un cristal sería lo ideal, pero bueno, cualquier superficie no porosa nos va a servir para poder hacer las mezclas. Tradicionalmente estas mezclas siempre se han hecho con una moleta de cristal, que os pondré alguna imagen, pero que la verdad es que no tengo ninguna por aquí y nos vamos a apañar simplemente con la espátula. Las pinturas no se mezclan cuando las fabriquemos batiendo los colores, porque de esa forma se generaría aire y saldrían burbujas y nos daría problemas. Siempre vamos a hacer como una especie de amasado. Para eso la moleta la verdad es que es ideal, pero nos apañaremos con esto. Lo que vamos a hacer es generar una especie de volcancito aquí en el centro y aquí vamos a ir añadiendo el aglutinante, en nuestro caso la leche. Como hemos dicho, vamos a utilizar leche desnatada porque la leche entera engorda más, porque la leche entera tiene mucha grasa y nos generaría una película bastante brillante en las barritas. Así que leche desnatada y además la vamos a diluir con agua. La proporción, otra vez volvemos, es un poquito a ojo, pero bueno, para que lo sepáis, siempre debería ser una parte de leche por 3 de agua. El agua además, si nos ponemos muy tiquismiquis, tiene que ser agua destilada o que hayamos hervido previamente. Yo voy a utilizar agua del grifo porque tampoco pasa nada. Así que vamos a echar una parte de leche, como hemos dicho, y 3 de agua. Con esta mezcla pues vamos a poder generar ese aglutinante que nos va a permitir hacer una masa un poquito humectada que nos permitirá fabricar nuestras barras. ¿Cómo vamos a añadir la leche? Pues bueno, podéis hacerlo un poquito a ojo, pero bueno, yo tengo aquí un contagotas por hacerlo un poquito más fino. Vamos añadiéndolo poco a poco, un poco más. La verdad es que hemos hecho un montón de cantidad. Y vamos a irlo mezclando poco a poco a ver qué consistencia va cogiendo. El material de carga no va a variar el color. A lo sumo, si yo añado más cantidad de carga, lo que voy a conseguir es aclarar un poquito el tono del color, pero no le va a variar el color. Voy a añadir bastante más. Y más. Seguimos amasando, amasando hasta que los dos productos, la creta y el pigmento, pues desaparezcan, se conviertan en uno solo. No veamos ninguna mancha blanca, digamos. Veis que ya va cogiendo un poquito más de cuerpo.
Los pigmentos, como os decía, la verdad es que dependen muchísimo del color que estemos usando, van a absorber más o menos, en este caso, la leche con agua. Entonces tenemos que ir viéndolo un poquito a ojo, ¿no? Esto tampoco es una cosa muy científica, o sea, esto es un poquito ensayo y error, vamos a ir probando hasta que nos queden bien. Pero vais a ver que es muy fácil. Una pregunta que me soléis hacer bastante a menudo es ¿cómo puedo mezclar luego estos colores, ¿no? Cuando yo me estoy fabricando mis propias pinturas, ¿puedo mezclar los pigmentos en seco? Pues la verdad es que no deberíais. Primero deberíais preparar esta masa, que ya sería una pintura. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo este siena tostado y quiero pues que sea un poquito más, qué sé yo, un poco más neutro. Pues le voy a mezclar con un poquito de verde, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente tendría que volver a repetir este proceso con un pigmento verde, el que yo quisiera, y una vez que tengo esta especie de mousse ya, ¿no? Que este sería un poco el acabado que a mí me interesa que vaya teniendo esta mezcla, pues entonces ahí sí lo podríamos mezclar. Pero en seco no mezclemos los pigmentos porque no suele resultar. Vamos a intentar que no quede nada seco, que esté todo mezclado, que no quede nada de polvito suelto por aquí, por encima del acetato. Si veis que nos hemos pasado un poquito con el aglutinante, podemos volver a añadir un poco de pigmento y lo dejaríamos un poquito más seco. Quizá podemos probar para que lo veáis. Voy a coger otra espátula y un poco de pigmento y voy a ir espolvoreando un poquito. Siempre voy a ir calculando un poco a ojo y viendo cómo va funcionando eso que voy añadiendo antes de pasarnos. Mejor ir poco a poco que pasarse y tener que volver a añadir otra vez aglutinante, en fin, un rollo. Hasta que consigamos esta textura, como os decía, así como un poco mousse, que es blandita pero tiene cierta consistencia. Vamos a tener que amasar bastante insistentemente para evitar que queden pelotitas de pigmento seco y luego eso nos dé algún problema. Pero bueno, veis que en un momentito esto se ha mezclado y la verdad es que tiene una pinta bastante maja. Esto, como os decía, con una moleta y un cristal, pues bueno, es bastante más bonito y la verdad es que mezcla bastante bien, pero os apañáis perfectamente con una espátula de cualquier tipo, tampoco hace falta que sea una de estas, pero bueno, generalmente soléis tener de este tipo en casa o en el estudio. Termino de apurar todo lo que me queda de sobrante alrededor de la masa que hemos conseguido, lo juntamos todo así en el centro un poquito. Y ahora os explico lo que vamos a hacer a continuación. Consejo número 2. Los pasteles suelen venir en cajas muy bien preparadas, en las que una goma espuma con unos huequecitos nos permiten llevarlos todos colocados y más o menos limpios, porque no se tocan entre sí. Pero normalmente siempre vamos a acabar con los pasteles sueltos en una caja normal, sin goma espuma, y se van a tocar entre sí, se van a manchar. Para evitar eso, vamos a utilizar arroz. Sí, arroz. Simplemente vamos a coger unos cuantos granitos de arroz y los vamos a meter dentro de la caja junto con los pasteles. De esta forma el arroz va a absorber las manchas o los excesos de color que se van a pegar a los otros colores. Parece una tontería, pero funciona de verdad. Es un remedio casero infalible. Van a estar nuestros pasteles siempre limpios, cada uno de su color y solamente su color. Ya podremos meterlos en la caja y que se muevan, agitarlos si queréis, que no se van a manchar de ninguna forma. Lo siguiente que tendremos que hacer es coger una jeringuilla que yo he cortado previamente, así gordita, y con una de las espátulas que hemos utilizado antes, simplemente vamos a utilizar esta jeringuilla como molde. Lo que vamos a hacer es ir metiendo toda esta masa que hemos generado con el pigmento y la leche hasta que quede bien apelmazado dentro de la jeringuilla. Bueno, cuestión de ser un poco habilidoso, no tan torpe como yo, e ir, bueno, metiendo toda la mezcla hasta que quede bien lleno, sin ningún espacio que nos genere aire.
Cuando veamos que ya está llena la jeringa, vamos a limpiar un poquito el exceso, golpeamos un poquito para que baje todo hasta el fondo y no queden huecos que nos generen espacios con aire. Y ahora pondremos un poquito de papel de aluminio sobre la mesa. Y simplemente pues vamos con cuidado a ir empujando el émbolo de nuestra jeringa para que la mezcla de pastel salga, y la posamos sobre el papel de aluminio porque aquí no se quedará pegado. Bueno, ha salido un poco regular. Obviamente no van a salir perfectas como en las fábricas porque bueno, tiene un poquito de aire y se ha deformado un poquito abajo, pero está bien. De todas formas, si vemos que estaba un poquito blanda y que por eso se nos deforma demasiado, lo que podemos hacer es dejar secar un poquito esta mezcla, que coja un poquito más de consistencia y volver a repetir el proceso. Bueno, me quedo aquí repitiendo un poquito para hacer más barras. Luego lo que tendríamos que hacer es dejarlas secar al aire tranquilamente, y una vez que estén secas pues ya tendremos nuestras barras perfectas para trabajar con ellas. Consejo número 3. La técnica del pastel, al ser una técnica seca, necesita un soporte especial que aguante las partículas del pastel. Vamos a hacer una prueba con un folio normal, un papel Canson Mi Taintes y un papel especial para pastel. En el primer caso es un papel muy satinado y, si veis, no es el más apropiado, ya que el pastel se va a resbalar, no se va a agarrar bien. El segundo papel se utiliza bastante para esta técnica porque ya va a agarrar bastante más. Pero si además queremos unos resultados todavía mejores, vamos a tener la opción de utilizar estos papeles de distintas marcas que son con un acabado en lija. Aquí el pastel se agarra sin ningún problema y quedan unos resultados muy duraderos. Además de enseñaros a fabricar vuestras propias barras de pastel, como extra, aquí estamos que lo tiramos, vamos a aprender también a cómo preparar un soporte donde poder dibujar bien con pastel. Es verdad que hay muchos papeles ya preparados que nos van a servir estupendamente, pero yo soy muy mayor y en mis tiempos lo hacíamos así. Creo que es la mejor forma, aunque es de un poquito más de trabajo. En todo caso, quiero mostrároslo y que veáis que se puede hacer. Ya vosotros decidís si os apetece o no. Para preparar un soporte idóneo para la técnica del pastel, vamos a necesitar un cartón relativamente gordito para que aguante bien lo que vamos a hacer ahora. La superficie ideal para un pastel es una superficie áspera, un papel de lija o algo parecido. Entonces lo que vamos a hacer es convertir nuestro cartón en un papel de lija casero. Para eso vamos a necesitar gesso. A mí el gesso me gusta fabricarlo yo mismo también, pero no os quería complicar demasiado hoy, ya os lo explicaremos en otras clases. Así que vamos a utilizar gesso ya preparado y simplemente lo que vamos a hacer es cubrir nuestro soporte como con cualquier otra técnica. Pero en este caso, además, al gesso le vamos a añadir otro elemento que va a darle esa aspereza para que el pigmento se sujete perfectamente sobre la superficie a la hora de dibujar. Ese otro elemento va a ser el polvo de mármol. El polvo de mármol mezclado con el gesso nos va a generar una superficie lijosa. Además es muy fácil de fabricar. Vamos a necesitar un recipiente donde añadir estos dos potingues y listo. Ponemos a ojo un poquito de gesso. A ese gesso le vamos a añadir a ojo un poquito de polvo de mármol. El polvo de mármol podría ser también piedra pómez pulverizada o cualquier otro arenilla muy ligera y muy fina. Polvo de mármol, como os decía, lo venden en distintas moliendas. Yo os recomiendo siempre que compréis la más fina, el grano más fino que podáis encontrar, porque si no va a raspar demasiado y os podéis hasta hacer daño a la hora de difuminar a lo mejor algún color. Añadimos un poquito de este producto, polvo de mármol pulverizado. Yo además le voy a poner un poquito de agua para que sea un poquito más ligero. Además, al estar humectado o al tener agua, la mezcla entre el gesso y este otro elemento que está en polvo va a ser mucho más sencilla. Con una brocha mezclamos. ¿Cuáles son las proporciones? Pues como os he dicho, a ojo. La experiencia os va a dar la clave.
Es verdad que tiene que ser lo suficientemente áspero como para que se agarre el pigmento, pero si dejamos muy poquito gesso, que es el elemento aglutinante, se nos va a caer el polvo de mármol. Así que tiene que ser lo suficientemente pegajoso, pero con bastante cantidad de mármol a la vez. Cuando nos queda una textura parecida a la del yogur líquido o algo parecido a ello, es la mezcla idónea. Así que nada, simplemente vamos a irlo aplicando sobre nuestro cartón con la propia brocha. Siempre que demos gesso a un elemento como un cartón o una tabla que no tenga bastidor por detrás, para evitar que se alabe, las mismas capas que demos por un lado del cartón tendremos que hacerlas también por la otra parte. De esa forma equilibraremos tensiones y el cartón quedará recto. Además, si no queréis que os queden los rastros de la brocha, lo que podéis hacer es que una vez que lo tengáis todo cubierto, con un rodillo de goma espuma lo vamos a ir pasando primero en una dirección y luego cruzando en la otra y nos va a quedar súper liso. Voy a cargar bien incluso en los bordes para que no me queden zonas sin cubrir con esta mezcla de gesso lijoso. Que quede todo bien cubierto porque ahora vamos a pasarle el rodillo y se quedará más lisito. Veis que seca muy rápido, o sea que tenéis que daros relativa prisa. Generalmente siempre que preparemos algún soporte, las capas que le demos con la brocha deben ir cruzadas primero en una dirección y luego en la otra. De esa forma vamos a asegurarnos que se cubre todo y que queda bastante más uniforme. Siempre procurando llegar de borde a borde sin parar entre medias, en el medio, porque así vamos a evitar también que queden rastros del brochazo. Y ya estaría, simplemente dejaría secar esta cara del cartón y una vez que esté seca le damos la vuelta, repetimos el proceso por la otra cara y yo creo que con una capa va a ser suficiente. De esta forma tendremos un soporte fantástico para la práctica del pastel. Como ya sabéis, es recomendable que con el pastel utilicemos un soporte que tenga un tono, un papel con algún color. Entonces lo ideal habría sido, o bien en esta mezcla que hicimos con el polvo de mármol y el gesso, haberle añadido algún pigmento, o una vez que ya está seco se le puede dar una ligerísima imprimación de algún tono tierra, generalmente es el que mejor funciona para luego poder aplicar los colores y que nos quede un trabajo con unos contrastes mucho mejores. Consejo número 4. Ya sabemos por otras clases que las técnicas secas hay que fijarlas al papel, para eso usaremos un spray fijador o fijativo. Pero hay que tener mucho cuidado y el secreto está en dar unas capas muy finas sin pasarnos. Lo justo para que se sujete, pero que el color no se moje. Veis que al humedecer demasiada esa zona del dibujo se ha oscurecido incluso. Eso va a hacer que incluso el pigmento se mezcle entre sí y va a quedar un resultado horrible. Además, una vez seco, hasta va a coger unos brillos que no nos convienen para nada. Si os fijáis, la mancha de la izquierda está bastante bien, seca y con un aspecto como si estuviese sin fijador, pero la otra nos hemos pasado y ha quedado hasta barnizada. Nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, este nuevo formato de clases que iremos intercalando con otros distintos, en los que dibujaremos o aprenderemos técnicas, o en esta nueva serie en la que os voy a enseñar a fabricar estos materiales. Espero que te haya gustado, muchas gracias por aguantar hasta el final y nos encontramos por aquí la semana que viene.